Página 52. Triangulación de polígonos regulares. Las figuras mostradas son polígonos regulares. En algunos se trazaron diagonales para dividirlos en triángulos. El inciso A pide trazar diagonales desde uno de los vértices en los polígonos que no tengan. Bueno, aquí yo ya tenía estos, nomás que esta me faltó porque la cambié, pero aquí podemos trazar una diagonal. Aquí me quedaría otra y por aquí me quedaría otra diagonal. El inciso B pide trazar las alturas necesarias para calcular el área de cada polígono. Esto se trataría de medir con una regla la base y haber trazado la altura en cada triángulo. En este caso, por ejemplo, me podría quedar aquí la altura, aquí me podría quedar la altura, aquí me quedaría la altura, aquí otra altura, y que calculemos mediante la fórmula base por altura sobre 2 el área de cada uno de los triángulos y luego sumados obtengamos un área total. Del lado derecho les muestro cómo me quedó el trazado de las alturas. Aquí, como les mencioné, la altura y la altura, estos dos triángulos son iguales o congruentes. Y de este lado tengo el total del área ya calculada. Vamos a comprobarlo. Este me da 2.21 porque el cálculo fue base por altura 3.4 de base por la altura de 1.3 es igual 4.42. Entre 2 me da ese 2.21. De este lado también, base 2.2 por altura 3.3 es igual 7.26. Entre 2 me da 3.63. Como este es igual que este, puedo asumir que el área es igual. Así que me queda hacer la suma, que es lo que hice aquí, el área del pentágono mediante la suma de los tres triángulos. Tendríamos 3.63 de un triángulo más 2.21 más 2.21 y me da 8.05. Ahora, para comprobar que esto está correcto, podría yo sacar el área del pentágono como normalmente lo haríamos, que es perímetro por apotema sobre 2, que es esto que está aquí. Primero hay que calcular el perímetro. Es la suma de un lado, en este caso 5 veces, o un lado por 5. Y aquí es donde encuentro un detalle con este ejercicio, ya que al medir los lados de este pentágono me doy cuenta que hay uno que es un poquito diferente. Este de aquí me da 2.2. Es una diferencia muy pequeña, pero la he visto en cada una de las figuras de este ejercicio y de la siguiente página. Así que no completé todo el ejercicio, pero sí les doy el procedimiento para que ustedes también traten de encontrar la medida exacta o simplemente de resolverlo. Bueno, en este caso me queda esta suma de cada lado para el perímetro. El resultado me da 10.6, ya que fue 2.1 por 4, 8.4, más 2.2, 10.6. Este es el perímetro por el apotema de 1.65, 17.49 entre 2 y obtengo estos 8.745. Si se fijan, hay una diferencia como de 0.6 décimas en estas áreas, ya que se debe a esas pequeñas imprecisiones que uno hace o diferencia que uno pudiera llegar a notar. Voy a continuar con las siguientes figuras que también hice. Tengo el hexágono, el cual nos quedó dividido en 4 triángulos, 2 iguales a la orilla y 2 iguales al centro. Sus respectivas medidas son estas. El cálculo del área que nos corresponde a esto sería 3.2 por 0.9 entre 2 es igual a 1.44, sería igual este. Los triángulos del centro tenemos 3.7 de base por 1.5 de altura entre 2 y tengo 2.775 en estos dos. Aquí calculé la suma del hexágono mediante la suma de los triángulos. Eso nos da 8.43. Luego calculo el área del hexágono mediante la fórmula normal, que es perímetro por apotema sobre 2. El perímetro lo calculé así. Se mide un lado, el cual me da 1.85, sería 1.85 por 6 y obtengo ese 11.1. Luego perímetro por apotema, el apotema lo medí en 1.5. 11.1 por 1.5 es igual a 16.6, eso entre 2 y me da 8.325. Si se fijan, hay una menor diferencia aquí. Lo ideal es que nos quedara exactito, porque estamos midiendo una equivalencia de triángulos que están dentro de un hexágono y lo completan. Esa diferencia puede ser que uno no mire aquí exactamente en la regla, ya que son medidas muy pequeñas. Estamos hablando de décimas, centésimas, milésimas que se nos pueden escapar y eso puede hacer la diferencia. Y debido a esa diferencia, incluso en los lados que hay aquí, que se supone que deben ser iguales, ya no continué terminando estos ejercicios porque era un cálculo muy impreciso y yo tenía que estar inventándole
o redondeando decimales en cada lado, en cada altura, para ver qué tanto coincidía. Porque obviamente con una regla no puedes ser tan preciso en tener medidas así de exactas. El inciso C dice, el pentágono regular quedó dividido en 3 triángulos, 2 de ellos congruentes. Pregunta, ¿por qué se puede asegurar que tienen la misma forma y tamaño? En teoría, el pentágono regular debe tener la misma medida en cada uno de sus lados, así que podríamos responder que es debido a que tiene los lados iguales. El inciso D pregunta, ¿cuál es el área de cada triángulo congruente en el pentágono regular? Bueno, pues eso ya se los mostré antes, cada uno tenía un área de 2.21. Y el que no era congruente, es decir, el que estaba acá en medio, que sí se ve más diferente, ese medía 3.63. Y el inciso E pide anotar debajo de cada polígono su área en centímetros cuadrados. Bueno, eso yo tampoco lo hice, ya que estuve más enfocado en tratar de encontrar la medida exacta, porque eso tiene que ser medido con una regla por cada uno de ustedes. A ver qué números les dan, a ver si a ustedes sí les cuadra. Bueno, voy a continuar con la página siguiente, ya que aquí no hice nada más. Página 53. Consideren los mismos polígonos regulares de la página anterior, cada uno con su centro marcado. Hagan lo que se indica. El inciso A. Dividan cada polígono regular en triángulos que tengan como vértice común el centro del polígono. El inciso B pregunta cuántos triángulos hay en el cuadrado. Vemos que son 4. Y en el heptágono, el de 7 lados, que es este, tenemos 7. Aquí serían 4 y 3, 7. El inciso C pregunta cuántos triángulos habría en un polígono regular de cualquier número de lados si se dividiera de la misma manera, es decir, en triángulos, pues tendría n cantidad de triángulos. Inciso D. En cada polígono tracen una altura a uno de los triángulos, tomen las medidas necesarias y calculen su área. Después completen la información de la siguiente tabla. Aquí nuevamente tenemos esa intención de calcular un triángulo solamente y considerar que los demás son iguales. Por lo tanto, calculando uno de ellos y sumando su área, la cantidad de veces que exista dentro, obtendríamos el área total de la figura. Y si después calculáramos el área de la figura con la fórmula normal conocida, también obtendríamos esa cantidad. Aquí las cosas ya salieron un poquito más cercanas en cuanto a los resultados. Ahorita se los voy a mostrar. El triángulo lo dividí de este modo, la base de 4, la altura de 1.2 y esta altura general del triángulo de 3.9. Aquí tengo el cálculo, 4 por 1.2 entre 2 me da 2.4 para el área de 1. Lo multiplico por 3 y me da 7.2 de área con la suma de los triángulos. Aquí está, área total del triángulo grande con las áreas de los triángulos pequeños. Ahora, calculado el triángulo grande, base de 4 por altura de 3.9 entre 2 me da 7.8. Si se fijan, hay una diferencia también aquí debido a que no puedo tener exactitud con la regla al medir estas distancias. Es cualquier cantidad decimal que se está escapando por ahí. Ahora con el cuadrado, yo encontré que aquí tengo 3.4 y la distancia como altura de aquí a aquí de 1.65. Este otro lado me salió 3.3 y aquí 1.7. Este sería igual que este y este sería igual que este. Por lo tanto, tengo calculadas las áreas del triángulo superior e inferior. 3.4 por 1.65 entre 2 es igual a 2.805. Y luego el triángulo derecho e izquierdo aquí, el resultado me da igual a pesar de que son cantidades diferentes. 3.3 por 1.7 entre 2 también 2.805. Luego calculo el área sumando los triángulos, los multiplico por 4, al fin y al cabo el área es exacta, 2.805 por 4 te da 11.22. Y si calculo el área del cuadrado considerando, digamos que fuera un rectángulo, tomando base por altura, tendría 3.4 por 3.3, también me da 11.22. Bueno, en este caso sí coincidió, aunque sí vi esta diferencia en los lados. Ahora el pentágono. Tengo un lado o la base de 2.1. En este caso sí estaba midiendo exactamente todo igual, 2.1. En la otra página no, hubo una parte que estuvo diferente. Así que aquí tracé un triángulo. El área de ese triángulo es 2.1 por altura de 1.4 entre 2, 1.47. El área con la suma de los 5 triángulos
sería 1.47 por 5 nos da 7.35. Ahora, el área del pentágono, calculada de forma habitual, que sería el perímetro por el apotema es 1.4 entre 2, me da 7.35. Bueno, el perímetro se sacó con 2.1 por 5, porque es el lado sumado 5 veces o multiplicado por 5 me da 10.5, y eso por el apotema de 1.4 nos da este mismo resultado. En este caso sí coincidieron. Ahora el hexágono, vamos a calcular primero el área de la forma habitual para llevar un poquito más de orden. Primero necesito el perímetro, el cual se calcula con un lado, en este caso por 6, porque son 6 lados. 1.8 por 6 te da 10.8. Ahora necesito el apotema para multiplicar por el perímetro. Ese apotema a mí me sale en 1.55, así que haría 10.8 por 1.55 entre 2 me da 8.37 para el área calculada de forma habitual. Ahora, mediante el área de los triángulos, tengo la base 1.8 por altura de 1.5 entre 2 me da 1.395. Ahora, esto dio un triángulo por 6 de ellos y me da 8.37 también. En este caso, los números sí están cuadrando exactos. Ahora, el heptágono de 7 lados. Primero sacamos el área de la forma habitual. Necesitamos el perímetro, el cual es un lado por el número de lados. 1.7 por 7 me da 11.9. Este es el perímetro y el apotema ya lo saqué, es de 1.8. Perímetro 11.9 por apotema de 1.8 entre 2 me da 10.71. Ahora, el área mediante la suma de los triángulos. Tengo base 1.7 por altura de 1.8 entre 2 me da 1.53, el área de un triángulo. Esto por el número de triángulos que son 7 y me da también a 10.71, también salió exacto aquí. Ahora con el octágono, primero su perímetro sería un lado por 8, 1.4 por 8 te da 11.2. Luego perímetro por apotema de 1.65 entre 2 te da 9.24. Ahora su área con la suma de los triángulos, base de 1.4 por altura de 1.65 entre 2 me da 1.155. El área de este triángulo por 8 de ellos me da 9.24 también. Y eso es lo que debió haber pasado en la página anterior también, que a mí no me salió. Ahora finalmente tendrías que llenar esta tabla ya con la información que te acabo de dar antes. Por eso proporcioné la medida de la base y de la altura de uno de los triángulos. También el área de cada triángulo se calculó. Y también el área total del polígono. Hubo unos en los que hubo diferencia cuando la calculé de forma normal y con la suma de los triángulos. Pero el procedimiento ya está hecho. Ya nada más sea que tú también lo compruebes con tus propios cálculos. Y en el inciso E es lo que nos piden, comparar las áreas de la última columna, estas, con las que se anotaron en la página anterior. Y a mí, obviamente ahí me saldría una gran diferencia, porque las medidas para empezar no me cuadraban. Pero yo aquí comprobé con el área calculada normalmente y con el área calculada en base a la suma de los triángulos. Bueno, eso es todo por esta página. Vamos a la siguiente.